Qué maravilloso es saber que aún tenemos esperanza en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos en este momento a preparar nuestra mente y nuestro corazón para poder recibir la palabra de nuestro Dios. Y para ello vamos a tener esta noche nuevamente dos intervenciones musicales. Primero, nuestro hermano Denis Reyes nos acompañará con una alabanza musical y posteriormente a él, durante estos días, se ha formado un coro de acá de Livingston, con el propósito de que pueda seguir funcionando de aquí en adelante, ¿verdad? Solo nuestro director es el que se nos va a ir, ¿verdad? Pero vamos a seguir viendo cómo hacemos para que ese coro pueda seguir funcionando, ¿verdad? Así que posteriormente nuestro hermano Denis, también el nombre de Dios será exaltado a través de este coro. Que el Señor los bendiga. Una bendecida noche, familia. Oh, no, esta semana una bendecida noche, ¿verdad? Triste. No, podemos estar felices en esta noche. Miren, la familia semana, miren, todo lo que ha pasado y aquí de ahora. Pero queremos agradecer a todos ustedes que han venido y que nos han recibido, nos han acogido muy bien. ¿Sí o no? Los testigos. Así que le damos una cordial bienvenida y en nombre de Dios les agradecemos y queremos decirles de que hoy va a ser una noche bendecida por el Señor. Yo no sé qué problema ha traído usted, pero de aquí va a salir diferente. Créanlo en el nombre de Dios. Dio
Gloria a Dios. Buenas noches. Se lo digo en inglés y se lo digo en español. Buenas noches. Tan frío todavía. Yo quiero escuchar que me respondan con más calor. Buenas noches. Todavía tembló. Vamos a hacer una cosa diferente. Yo voy a decir buenas noches de este lado. Y vamos a ver cuál de los tres buenas noches es más fuerte. ¿Les parece? A ver. Buenas noches. Buenas noches. Por ahí vamos cantando la cosa. Y allá, buenas noches. Ahora cambiar la pregunta. ¿Cuántos están felices? Está flojo, ese feliz no me gustó. Cuando usted está feliz se le siente. Cuando yo veo, hay dos personas cantando aquí, yo digo, Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Si usted está aquí esta noche, está aquí porque Dios tiene un propósito especial para usted. Usted no vino por coincidencia, vino porque Dios tiene un propósito especial para ti. Amén. Y ese propósito se cumplió cuando Jesús murió en el Calvario. Cuando Jesús murió en el Calvario, nos entregó una llave para que tú y yo, si aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, podamos regresar y entrar de nuevo al cielo. Amén. Entonces ese niño que vamos a cantar se titula, ¿cómo se titula? Te tiene que llamarlo más fuerte. ¿Cómo se titula el libro? Oye, ¿no ves? ¿Cómo se titula? Agónora. Y aparece el sacrificio maravilloso que Jesús hizo en la cruz de Calvario. Yo necesito tener contacto contigo visualmente. ¿Ok? Los solistas tienen un micrófono ya, ¿cómo te la ayuda de acá? A ver. Música, por favor.
Bendito sea Dios por ese canto maravilloso. Cristo ganó la batalla. Él salió triunfante y victorioso. También cada uno de ustedes saldrá triunfante y victorioso. Esta noche, como es Día Internacional de la Mujer, queremos felicitar a todas las mujeres que están acá presentes. A cada una de las mujeres, bienaventurados sean las mujeres. Y las mujeres también, quienes están allá, quienes se esforzaron para tenernos esos alimentos acá todos los días. Tenemos que felicitar a esas mujeres también. Gracias, mujeres, por existir. Porque sin ustedes, nosotros no somos nada. Así que es una felicitación a ustedes y que Dios pueda bendecirles grandemente. Y puede ser un día especial para la liberación de la mujer acá. La liberación de la mujer con Cristo Jesús. Cuando tú te acercas a Jesús, ya esa cadena se rompe, la cadena de la opresión, porque Cristo empieza a ponerte algo diferente en tu mente. Cristo empieza a optar otra cosa en tu mente y tú empiezas a liberarte de este mundo opresor a un mundo de libertad en Cristo Jesús. El título de esta noche es una película de terror. ¿A cuánto les gustan las películas de terror? A muchos, ¿verdad? A muchos les encantan esas películas de terror. Algunas veces Hollywood es inspirado por esas películas donde hay sangre, donde hay muerte, donde hay escenas, como dice, de suspenso. Y hay gente que le gusta eso porque dicen que juegan con la adrenalina. De eso se trata hoy ese tema. Pero este tema de una película de terror es una película donde el diablo juega un papel importante. Donde el diablo aterroriza. Donde el diablo es protagonista. Algunos van a decir, no, yo no vengo a escuchar del diablo, yo gente que viene a escuchar de Dios. No se asusten. No se asusten. Como yo les digo, esa es una película de terror. En San Lucas, capítulo 11, versículo 24 y 26 al 26 dice, cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, anda en lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí.
Y cuando llega la área barrida y adornada, entonces va y toma los 7 espíritus peores que y que entramos moran ahí, y el postrar estado viene a ser peor que el primero. El postrer estado de ese hombre viene a ser peor que el primero. Por eso también en 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 dice: sed sobrios, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Yo no voy a leer el versículo. A veces tengo una oportunidad de acercar la luz contigo, pero luego caíste de nuevo al camino donde tú no deberías de haber caído. Tal vez aceptaste a Cristo en un momento, pero por las tentaciones del mundo, cualquiera que sea la tentación, vuelves nuevamente atrás. Había salido ese demonio. Cristo lo había espantado. Pero ese demonio andaba por ahí. Y no encuentra dónde entrar. Porque el peligro llega a ustedes. Gracias a Dios que tenemos una ángel guardián que nos cuida a voluntario. Diablo nos había y nos destruía a todos. Pero gracias a la bendita gracia de Dios que protege a cada uno. Y por eso estamos en pie de Dios. Estamos en pie de Dios. Pero dice que este demonio sale. Luego entonces no hay para dónde meterse y dice: bueno, lo que yo voy a hacer es buscar mi habitación donde yo salí. Y cuando llega, ve que Juan, el que había sido el creyente, dice: ah, míralo, ya no tiene Cristo con él. Encuentra la casa de la vida, adornada para él. Entonces dice: ya no entra. No, él no entra. Porque como había sido plantado de ahí, no entra. Él va y busca 7 más. 7 demonios más. Entonces él salió 7 demonios y se mete a su cuerpo. Ahora, la situación es más. Ahora está la batalla. Una batalla tan terrible que a veces se quiere tener el vicio, pero no se puede. A veces se quiere tener el alcohol, pero no se puede. El demonio se metió. A veces se quiere salir del mal, pero hermano, no puedes tú salir. Por más que lo vayas, por más que sientes ganas de salir, el demonio te tiene. El Pablo dice que para que salga de esta situación, ¿cómo vas a salir de esos 7 espíritus metidos en tu cuerpo? Metidos en tu vida, que no te dejan paz, que no te dan tranquilidad. Gracias a Dios que ustedes están aquí. Porque hoy es el día donde vamos a reconocer la vida para la persona. Vamos a reprender el enemigo en nombre de Cristo para que tú tengas paz. Porque eres como un león rugiente que anda por todo lado buscando a quien devorar.
Pero primero hacemos una pregunta. ¿Por qué entra un demonio o varios demonios en una persona? Y es sencilla por cierta razón. Aquí hay una primera razón. Cuando rechazan la verdad de la palabra de Dios, ¿qué dice? Cuando rechazan la verdad de la palabra de Dios, le está saliendo camino al enemigo, al diablo, para que entre en mi vida. Cuando se va perdiendo la sensibilidad del Espíritu Santo y la percepción de lo divino, se va opacando esa percepción de lo divino hasta convertirse en tinieblas y morada de Satanás. Tu mente se convierte en morada de Satanás, emancipado por el poder de los demonios, ultrajados del poder de Dios, ultrajados del bien al mal. Muchas veces jugamos con el demonio, jugamos con el demonio, jugamos con el demonio, jugamos con el demonio y el demonio se va penetrando. Y el demonio va abriendo brecha, cuando nos damos cuenta, estamos poseídos por el demonio. Y Cristo es muy celoso con sus hijos. Y Él quiere que solo reconozcamos a Él, que reconozcamos en nuestra vida como nuestro Salvador personal. Él quiere que solo lo consultemos a Él y solamente a Él. Hay muchos brujos por ahí regalando soluciones. Y los seres humanos débiles buscando a las plumas para resolver sus problemas intensos. Los malos vicios, las hechicerías. Usted no me cree eso. De otra manera. Y para Dios no la solución. Vecino, me dijo una vecina hondureña. Yo conozco a una hermana que está para es un vecino. Usted se quiere consultar a la vecina. Usted quiere ir a mi vecino. Y ella que me dijo, ¿cuánto vecino? Y me resolvió vecino. Y le digo, ¿sabes qué? Al único a que yo consigo es al Jehová de los Señores, el Señor de los Señores, el bendito Señor. Y Él me habla así de culto. Y cuando tú te envuelves en este juego, hoy te resuelve una cosa, mañana te encuentras en una situación peor, vas de nuevo y te van ignorando las cosas que te necesitan. Ahora tú ya dependes de la bruja, ya dependes ahora del brujo, ya no puedes hacer otra cosa sin consultar al brujo. Todo tu movimiento es controlado por el brujo. Y el Señor dice, el que no está conmigo, contra mí es. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. ¿Estamos con Cristo? ¿O estamos
con el enemigo. ¿Estamos con Cristo o estamos con el diablo? No podemos estar viviendo entre los dos. ¿Vas a estar con él o vas a estar con él? Y para ir al contexto bíblico de esta noche, vamos a orar antes de llegar a ese punto. Inclinen conmigo sus brazos. Padre Santo, Padre Eterno, estamos acá porque necesitamos de ti, necesitamos las instrucciones de tu palabra. Ilumine nuestra mente y permita que exista esa paz. Y que el enemigo, Señor, se vaya de este lugar y que puedas, oh Señor, tomar a cada uno de tus hijos que están aquí presentes y les enseñe tu palabra, que tú tienes poder para ayudarles, que tú tienes poder para romper esa cadena y hacerlos a ellos nuevas criaturas en ti. Te tomamos y encomendamos en el nombre de Jesús. Amén. Jesús estaba viajando en la playa. Esa historia lo conté a algunos hermanos que ya están muy familiarizados con ese pasaje. Estaba muy de calma. El mar estaba bien tranquilo. De repente azota una tormenta terrible. Y cuando azota esa tormenta terrible, los discípulos se les olvida a ellos que Cristo estaba en la nave. Y entonces, desesperados, buscando manejar, buscando dominar el barco, no podían dominarlo con las fuerzas que tenían, a pesar de que ellos eran expertos navegadores como muchos que están acá presentes. Y entonces, como ya no podían, y el agua se está metiendo al barco, dijeron: aquí vamos a perecer. Y se acordaron que Cristo estaba ahí cerca. Entonces le dijeron a Cristo: Señor, perecemos, como tú no tienes cuidado. Y Jesús, tranquilo, en la pompa del barco. Entonces Jesús se levanta y le dice: ustedes son de poca fe. ¿Cómo es posible que yo esté con ustedes y ustedes asustados? Y Jesús vino y con esa mano levantó y reprendió la tormenta y se calmó la tormenta. Entonces dijeron ellos: ¿qué hombre es este que hasta la misma tormenta, que hasta el viento lo escucha? Era Jesús. Era Jesús. Pues se siguió navegando y cuando llegan a un lugar de Gádara, de los gadarenos. Y cuando llega a la Gádara, le salen dos hombres terriblemente vestidos en una situación desastrosa, venían encima de ellos como para destruirlos. Y los discípulos: bueno, vámonos de acá. Arrancan ellos, vea, porque imagínense que les salga una persona de eso con la finalidad de destruirlos a ustedes. Y los discípulos corrieron y se fueron ya en el camino. ¿Y Jesucristo? ¿Dónde está Jesús? ¿Y dónde está Jesús? Y ellos pues estaban lejos, pero Jesús no estaba con ellos. Entonces dijeron:
bueno, regresemos, vamos a ir a buscar. Tenían que regresar a buscar al maestro. Y regresan. Y cuando regresan, el maestro estaba frente a los endemoniados. Aquella misma mano que extendió para parar la tormenta, extendió cuando estos hombres locos venían para destruirlo. Y ahí se pararon. Cuando levantó la mano no avanzaron más y se quedaron ahí. Y cuando se quedaron ahí, en el instinto de salvación, a pesar de que el demonio tenía apoderado a estos hombres porque estaban encadenados, no solamente encadenados, la situación de ellos era horripilante. Ellos tenían sus cueros casi como desgarrados porque se habían como golpeado con piedras filudos, ¿no? Y sus manos con sangre. Su apariencia era más como un animal, una fiera que de hombres. No se distinguía. Y ahí se dieron cuenta que estaban frente al maestro y quisieron adorarlo. Pero en vez de que saliera de la boca de ellos alguna palabra de esperanza, alguna palabra de súplica, el demonio empezó a hablar a través de ellos. ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo del Altísimo? El demonio está hablando a través de su mente. Te conjuro en el nombre de Dios que no nos saques de esta región. Permite que nosotros nos metamos en los cerdos, porque ahí cerca había un tajo de manadas de cerdo. Ahí estaban algunos arriando cerdos, ¿no? Y Jesús se los permitió. Aprendemos una cosa acá. Y escuchen bien eso. Yo estaba hablando con una señora hace poco que yo fui a hacer una reparación en su casa. Y me dice ella, ¿sabes qué? No hay que jugar con los demonios o con la maldad, porque eso está fuera del control de Dios. Me dice ella. Yo le digo, ¡ey, para ahí! Le dije, para ahí. Hasta los demonios están en control de Cristo Jesús. Parece que usted no lo oyeron bien. Hasta los demonios son controlados por Cristo Jesús. No me han oído todavía. Dios controla hasta los demonios. Amén. Así es. Yo le dije, no, le dije, Dios tiene control de todo, hasta de los demonios. Ningún demonio puede ser fuerte más que Cristo Jesús. Ni demonio va a tener más poder que Cristo Jesús. Es un desafío esta noche y desafiamos al enemigo porque Cristo tiene poder. Y Él va a desatar a quien sea esta noche del poder del mal. Crean que Dios lo va a hacer. Entonces estos hombres ahí frente a Jesús y el demonio hablando
por medio de ellos. Entonces, Jesús le dice, ¿cómo te llamas? Le dice Jesús a este hombre, aparentemente ya hablando palabras del demonio. Y él le dice, me llamo Legión, porque somos muchos. Una legión estaba compuesto como de 1000 soldados, ¿no? Más o menos. Quiere decir de que se habían apoderado de los seres humanos y los habían puesto en un ridículo, y hasta la imagen de Dios se había perdido. Y así es, mis hermanos, cuando el demonio se apodera de las personas, hacen cosas terribles, cosas destructivas, y al mismo tiempo se va perdiendo la imagen de Dios, y Satanás se va convirtiendo a su propia imagen, a la imagen del mal. Entonces pidieron que le dijeron a Jesús, haga que nosotros entremos a estos cerdos. Y Jesús les dio permiso. Y se metieron, y inmediatamente los cerdos empezaron a dar una velocidad increíble. Los perros endemoniados se fueron, y no encontraron manera de pararse en un precipicio, y todos los cerdos murieron en el agua. Y estos hombres ahora liberados, estos hombres ahora están liberados. Había amanecido en sus mentes, sus ojos brillaban de inteligencia, sus rostros durante tanto tiempo deformados a la imagen de Satanás se volvieron repentinamente benignos. Se aquietaron, sus manos manchadas de sangre, y con alegres voces los hombres alabaron a Dios por su liberación. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya esos dos hombres estaban ahí alabando. No eran estos que ahuyentaban a la gente, no eran estos el terror de la vecindad, no era ese el ladrón, no era ese el drogadicto, no era ese el borracho. Ahora un hombre benigno, transformado por Cristo Jesús. Mis amigos, mis hermanos, Dios tiene el poder para transformarles a cada uno de ustedes. Dios tiene el poder para llegar de fondo a su vida. Dios tiene el poder para espantar cualquier demonio, cualquier juramento del enemigo, cualquier cosa que el enemigo ha tratado de hacer para poderla destruir si es mujer, para poderlo destruir si es hombre. Ahora se va a desatar ese nudo de desgracia. Ahora va a venir la felicidad a tu vida. Solo Jesús hace cosas de esa índole. Solo Jesús puede hacer tales cosas en los desafortunados seres humanos. Dile al que está a tu lado, con Dios todo es posible. Dígale al que está a tu lado, con Dios todo es posible. ¿Ya se lo digo? Dígaselo sin pena. Con Dios todo es posible.
¿Ya se lo digo? Con Dios todo es posible. La transformación de la vida de los seres humanos es posible. No importa la situación, puede que tu caso sea como estos endemoniados, puede que tu caso sea como estos endemoniados, pero Cristo te ama. Y porque Cristo te ama, quiere darte otra oportunidad. Porque Cristo te ama, quiere darte otra oportunidad para que tú vivas feliz. Solo tienes que dejarte conducir por Él. Nuestra decisión por Cristo es una decisión que lo hacemos de corazón. Y cuando hacemos decisiones por Cristo de corazón, tratamos de seguir las instrucciones divinas a través de su santa palabra. Y si seguimos las instrucciones divinas a través de su santa palabra, no nos va a pasar nada malo. Vamos a ser triunfantes en nuestra vida cristiana. Yo sé que esta noche muchos quieren o quisieran hacer esta decisión por Cristo. Y es bueno que tú hagas decisiones por Cristo. Porque en ninguno hay salvación. Nadie puede darte lo que Cristo quiere darte. Y por eso lo estamos buscando en estas noches. Así como pasó con estos endemoniados. Imagínense qué puede pasar contigo si tú te dejas guiar por Cristo. Cada persona o cada demonio que te quiere atacar, ahí va a estar Cristo con su ángel. Va a decir: ¡Ey, párate ahí! Ya me pertenece. Párate ahí. Ella ya me pertenece. Cristo va a pelear tu batalla. ¿Usted quiere que Cristo pelee tu batalla? Es la oportunidad que tú vengas a Él esta noche. Es la oportunidad que tú vayas a hacer una decisión esta noche. Y tú que por alguna manera te has alejado de Cristo, esta semana es tu oportunidad para regresar y para que decidas tu bautismo. Es la oportunidad para que hagas un nuevo pacto con Dios. Un nuevo pacto infalible. No con los seres humanos. Vas a hacer un pacto con Dios. Tú y Dios. Y vuelvo a repetir, tú y Dios, no tú y los hermanos, no, tú y Dios. La decisión que usted va a tener esta noche te va a abrir la brecha y no te vas a arrepentir jamás. Y seremos tu apoyo. Seremos tu apoyo y vamos a apoyar. Vamos a apoyarte porque es nuestro deber. Vamos a apoyarte porque vas a formar parte de nuestra familia. Y como familia te vamos a apoyar. Así que decida, vaya decidiendo para este fin de semana para el bautismo. Que tú decidas por Cristo. Ojalá que tú decidas por Cristo. No decides por un ser humano, decides por Cristo. Y mientras nuestro hermano Reynoso esta noche lo lee con una melodía extraordinaria. Como siempre, queremos que ustedes vengan,
que ustedes demuestren valentía, que demuestren que sí van a recibir por Cristo y que Cristo tome la rienda de sus vidas. Amigo, Dios bendice cuando le damos esa vida, cuando le entregamos esa vida. Dios bendice. Venid a mí, todos que se trabajados y cargados, yo los voy a descansar. Rey de tu ser.
la oportunidad de la sangre compresiva. Y por eso usted cree. Tal vez de una u otra forma ha sido molestada o molestado por el demonio, por la maldad de otras personas. Si tú te has sentido de esa manera, de una u otra forma, esta es la gran oportunidad de uno despertar. Levántese. Si oyes su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Muchas veces queremos endurecer nuestro corazón por algún motivo, porque perdemos el confiarnos en esa persona. Pero hoy es la gran oportunidad para ti, para ti, para ti, para ti, para ustedes que están aquí frente. Venga la luz. Venga con su familia y reciba la bendición hoy, la bendición de Cristo Jesús. Venga. Aquí la pareja. Venga. Queremos orar con ustedes. Venga usted. Venga sin pena. Con la ayuda del Señor, Dios le va a dar fuerza, Dios le va a dar la energía necesaria. Sin pena, venga, acérquese a Cristo. Amén. Acérquese a Cristo. Esa es la oportunidad más extraordinaria que ustedes pueden tener el privilegio de ser llamados a Cristo. No nos estamos llamando a ustedes a los bares, no nos estamos llamando a ustedes a los bares mundanales, nos estamos llamando a Cristo Jesús para que Cristo haga la labor
tener la paz que realmente se necesita en la vida. Venga, hay algo más, venga, seguimos todos, venga, gracias, venga, algunos caballeros allá, algunos damas de allá, de ese lado de aquí, venga, por favor, venga, queremos orar con ustedes, venga, queremos orar con ustedes, no dejen pasar esa oportunidad, queremos orar con ustedes, y prepárense. Empiecen a hacer pacto con Dios. Empiecen a hacer pacto con Dios para que Dios pueda hacer la labor necesaria en sus vidas y encuentren la paz. Vengan a Cristo. Vengan a Cristo. Vengan a Cristo. Vengan a Cristo. Gracias. Vengan a Cristo. 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 Queremos orar con ustedes. Queremos orar con ustedes. Vengan. Queremos orar con ustedes. Queremos orar con ustedes. Queremos que una oración queremos una oración especial. Queremos hacer una oración especial. Ven, levántate de ahí. Levántate de ahí. Venga, hoy es el momento. Hoy es el momento especial. Hoy es el momento especial para ustedes. Queremos tener una oración especial con ustedes. Queremos hacer una oración especial por 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 ustedes. Allá arriba. Queremos hacer una oración especial por ustedes. Queremos hacer una oración especial por ustedes. Venga. Queremos hacer una oración especial por ustedes. Que reciban la bendición del Señor. Porque yo sé que ustedes que se han parado en los días anteriores, ya empiezan a mostrar la bendición de Dios. Y la bendición crecerá. Y por eso ustedes están de nuevo acá. Que crean que Dios quiere hacer esa labor especial con ustedes. Y por eso les estamos invitando a los invitados. Que el Señor multiplique sus bendiciones en cada uno de nosotros. Que le dé paz en el corazón, felicidad en su hogar,
y que ustedes digan, esta campaña valió la pena, para honra y gloria del Señor. Venga, hermanos. Quiero que los ancianos se vengan acá conmigo. Quiero que los ancianos de la iglesia se vengan acá conmigo. No me lees, ven por ahí, por favor. Ustedes a nosotros ancianos. Nuestro pastor, que venga acá con nosotros. Nuestro pastor puede estar acá con nosotros. Vamos a implorar el nombre de Jesús, esperando que interceda por cada uno, esperando que tenga misericordia de cada uno y perdone nuestros pecados. Vamos a orar, inclinen conmigo. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Nada somos sin ti, Señor. Y por eso hemos insistido en llamar a tus hijos para que estén frente a ti, para que tú les bendigas a cada uno. Para que tú le pongas la mano tuya en la cabeza de cada uno. Para que tú le resuelvas todas esas dificultades que acarrearon por mucho tiempo y que les des paz en sus corazones y en sus hogares. Permita, Señor, que empiecen a gozar de tu presencia. Amén. Y que tu Santo Espíritu esté al lado de cada uno de ellos. Amén. Defiéndale, Señor, del enemigo. Y permita, Señor, que tu paz reine totalmente en sus hogares. Amén. Señor nuestro, nada somos sin ti y por eso te buscamos. Nada somos sin ti, Señor, queremos que tú, por favor, tengas misericordia de nosotros. Oh Señor, nos vamos a nuestros hogares, pero con tu presencia, suplicando tu bendición, suplicando tu ayuda, suplicando tu intervención y compañía, suplicándote todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vayan en paz. Que Dios les bendiga a cada uno. Eso ha sido todo por hoy en nuestra transmisión Los Milagros de la Fe en esta gran cruzada. Así que le invitamos el día de mañana. Invitándoles nuevamente para que mañana hagan un espacio y vengan a escuchar a las 6:45. Así que estamos despedidos. Voy a suplicarle a nuestros amigos que nos visitan que ellos puedan pasar de primero por allá. Ya saben, queremos compartir un refrigerio con todos ustedes. Y luego pues pueden pasar nuestros hermanos. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes y que los bendiga grandemente. Así que en nombre de todos quienes hicieron posible esta transmisión, invitados el día de mañana cuando sean las 6:45 acá dentro de este salón municipal o bien por nuestra transmisión. A nombre de todos quienes hicieron posible esta transmisión, se despide de ustedes Elmer Mauricio Enríquez. Será hasta en una próxima oportunidad, si Dios así lo permite. Nos vamos fuera.